Hoy quiero hablarte de un tema que, aunque duele en lo más profundo, es la llave para tu transformación personal. No es una charla de manual de autoayuda llena de fórmulas mágicas ni promesas vacías. Es la voz de alguien que, al igual que tú, ha sentido el peso del temor, la duda y esa sensación incómoda de no ser suficiente. Te hablo a ti, que te has escondido detrás de apariencias y silencios, que has dejado que el miedo al juicio y al rechazo te impida desplegar todo tu potencial. Quiero que cierres los ojos por un momento e imagines que cada uno de esos miedos se disuelve, como si el sol disipara la niebla en la mañana. Imagina que te miras al espejo y ves reflejada a una persona capaz de conquistar sus sueños, de alzar la voz y de abrazar la vida sin reservas. Recuerdo a una amiga, Laura, que vivió durante años con una sombra oscura sobre su autoestima. Cada día se levantaba con la sensación de que algo en ella estaba mal, que nunca podría pertenecer realmente a un mundo que parecía exigir perfección en cada paso. Sin embargo, en el fondo de su ser, latía una pasión enorme, una capacidad que había quedado oculta bajo capas de inseguridad. Un día, cuando el temor se volvió insoportable, decidió desafiarlo. Se inscribió a un curso de teatro, algo completamente ajeno a la imagen que había construido de sí misma. Con cada escena, con cada palabra pronunciada en voz alta, se desmoronaba lentamente el muro de dudas. Ella descubrió que su vulnerabilidad era, en realidad, su mayor fuerza, que cada cicatriz emocional podía convertirse en un motivo para brillar. No fue una transformación instantánea, sino un proceso incansable de pequeños actos de coraje que, al final, la liberaron de la prisión de su propio miedo. Esta historia es solo un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando decides enfrentarte a aquello que te paraliza. El primer paso es reconocer que la inseguridad no es algo que se supera de un solo golpe, sino que se trata de desmontar, pieza a pieza, las ideas impuestas sobre ti. Esa imagen de debilidad o de insuficiencia que has cargado durante tanto tiempo es una invención, una mentira que la sociedad, las experiencias y, en ocasiones, la misma mente han tejido con hilos de desconfianza. Y es justamente a partir de ese reconocimiento que puedes comenzar a desarmarla, a romperla con la fuerza de tu voluntad y la autenticidad de tus actos. No quiero ofrecerte una receta mágica, pero sí quiero invitarte a mirar dentro de ti con una honestidad brutal. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que permitiste que tus dudas se quedaran en el rincón, sin poder definir tu realidad? Quizás hoy notes que muchas veces te autoimpones límites que ni siquiera tienen sustancia, límites dibujados por voces que no son las tuyas. Esos debería, no puedo o no soy capaz son susurros que se han repetido tanto en tu interior que han moldeado una parte de tu identidad. Sin embargo, la libertad comienza en el momento en que decides que esa voz externa ya no será la única que te guíe. Recuerdo una ocasión en la que me encontré en un cruce de caminos vital. Estaba en un punto en el que cada decisión parecía teñida por una sombra de duda. El miedo al fracaso se mezclaba con el temor a lo desconocido. Y en esa vorágine, me di cuenta de que había desperdiciado demasiado tiempo dejando que la incertidumbre me definiera. Esa experiencia se transformó en mi llamado a la acción, mi motor para buscar respuestas en lugares insospechados y, sobre todo, para redescubrir el valor que siempre había estado latente dentro de mí. La lección fue clara. El cambio empieza cuando decides cambiar tu narrativa interna, cuando te permites ser protagonista de tu propia historia, en lugar de ser un mero espectador paralizado por el temor a equivocarte. Imagínate a ti mismo como un pintor frente a un lienzo en blanco. Cada trazo, por impredecente que parezca, es parte de una obra única, irrepetible y profundamente tuya. No hay errores, solo lecciones que te enseñan a manejar mejor la paleta de colores de tu vida. Ese pincel tembloroso que sostiene tus miedos también tiene la capacidad de plasmar paisajes de ensueño, de crear detalles que otros solo podrán envidiar. La magia reside en entender que cada pintura comienza con una sola línea y que, a medida que te animas a dibujar más,
te descubres en una obra de arte en proceso. La inseguridad se instala como una voz insistente que te dice que no eres lo suficientemente bueno, que no mereces ocupar un lugar en el mundo. Pero si te detienes a pensar, ¿de dónde provienen esas palabras? Muchas veces son ecos de experiencias pasadas, de palabras duras pronunciadas en momentos de vulnerabilidad. Son las cicatrices de las heridas emocionales que, al no sanar, continúan repitiéndose como un maldito bucle. Sin embargo, cada cicatriz también cuenta una historia de supervivencia, una historia de resistencia y, sobre todo, de la capacidad humana para reinventarse. Esa misma herida que en otro tiempo te debilitaba, con el paso del tiempo y con una voluntad inquebrantable, puede transformarse en la señal de que has vivido, que has sentido y que, a pesar del dolor, has decidido levantarte. Caminemos por un sendero que quizá parezca rocoso, pero que esconde en sus recodos oportunidades para redescubrirte. Recuerda aquel atardecer en que el horizonte se pintaba de naranjas y morados, y por un instante, el miedo se disipó ante la majestuosidad del instante. Ese momento no fue producto de la casualidad. Fue una invitación a mirar más allá de las sombras y a sentir la calidez de un sol que, implacable, derrite toda inseguridad. Esa imagen, tan simple y tan llena de vida, es un recordatorio de que la belleza y la fortaleza existen incluso en medio del caos. El universo te habla a través de esas señales sutiles, y es tu deber aprender a leerlas para, poco a poco, dejar atrás aquello que te encadena. Quizás hayas notado que cada experiencia de vulnerabilidad es, en realidad, una puerta abierta a algo mucho más grande. Cada vez que te enfrentas a un temor, abres una ventana a nuevas posibilidades, a un mundo donde los errores ya no son fracasos, sino escalones en el camino hacia tu auténtico yo. Es normal dudar, es humano titubear ante lo desconocido, pero lo que realmente define tu camino es la decisión de seguir adelante a pesar de esos tropiezos. No eres la suma de tus caídas, sino la fuerza con la que te levantas cada vez que el suelo parece ceder bajo tus pies. Con cada experiencia, con cada relato compartido, te invito a reflexionar sobre la naturaleza del miedo. No es un enemigo invencible. Es un mensajero que te alerta cuando algo en tu vida necesita atención. Ese murmullo interno, a veces ensordecedor, puede ser el eco de una pasión olvidada, de un sueño que aún espera su oportunidad para brillar. Cuando aprendes a escuchar ese mensaje, descubres que el camino de la transformación no se trata de eliminar por completo el temor, sino de reconfigurar la relación que tienes con él. En lugar de dejar que la ansiedad decida por ti, puedes elegir verla como una señal de que estás vivo, de que en cada latido hay un mundo de posibilidades esperando ser descubierto. Piensa en la historia de un hombre llamado Andrés, que durante años se había refugiado en la rutina, temeroso de romper el molde de lo establecido. Su vida parecía una repetición incesante de días monótonos, cada uno tan similar al anterior, que el tiempo se diluía en una larga sombra. Pero un día, en medio de una conversación con un viejo mentor, descubrió que la vida no espera a que estés listo. Se impone con la fuerza de la hora. Esa revelación lo impulsó a abandonar la seguridad aparente de lo conocido y a lanzarse a lo incierto, a tomar riesgos que, aunque llenos de incertidumbre, le abrieron las puertas a un mundo de posibilidades insospechadas. Andrés comprendió que el valor no reside en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de actuar a pesar de él, y que cada paso, incluso el más inseguro, es un acto de fe en la grandeza de la vida. Lo que quiero transmitirte es que, en el fondo, la inseguridad es solo una sombra que se desvanece, cuando la luz de tu convicción empieza a brillar con intensidad. Tú tienes en tus manos la posibilidad de reescribir tu historia. No se trata de ignorar los temores, sino de abrazarlos y transformarlos en aliados. Cada duda que te asalta es un recordatorio de que te preocupas profundamente por lo que eres y por lo que puedes llegar a ser. Es una señal de que, a pesar de las voces externas e internas, hay una chispa de grandeza esperando a emerger. Esa chispa es real y está en ti,
esperando a ser encendida por el fuego de tu determinación. No te equivoques. El cambio no ocurre en un abrir y cerrar de ojos, sino en cada pequeño gesto, en cada decisión de levantarte aunque sientas que el mundo te empuja hacia abajo. Tal vez te sorprenda descubrir que, a veces, lo único que se necesita es un simple acto de rebeldía, una decisión consciente de enfrentarte a tus demonios internos y decir, ¡basta ya! Esa decisión, en apariencia mínima, tiene el poder de transformar montañas de dudas en senderos de esperanza. Es en esos momentos de valentía discreta, de actos cotidianos de resistencia, donde se forja la verdadera grandeza. Recuerdo también a un joven llamado Daniel, quien se había sentido siempre al margen de la vida, como si una barrera invisible le impidiera conectar con el mundo. Durante años, Daniel vivió en la sombra de sus propias expectativas, temeroso de exponer su verdadero yo por miedo a ser juzgado. Pero llegó el día en que decidió que ya no quería ser prisionero de sus inseguridades. Con nerviosismo y una determinación que rayaba en lo imposible, se apuntó a un grupo de debate. Allí, en medio de miradas inquisitivas y comentarios inesperados, descubrió que compartir su historia le daba la oportunidad de liberarse de esos grilletes invisibles. Cada palabra, por muy vacilante que fuera al principio, se transformaba en un ladrillo más en la construcción de una nueva identidad, una en la que la fuerza y la vulnerabilidad se abrazaban en un acto de rebeldía contra el miedo. Permíteme pintarte un escenario distinto, uno en el que cada amanecer trae consigo una nueva posibilidad para reinventarte. Imagina una ciudad vibrante, en la que cada calle guarda secretos de luchas superadas y de sueños que se negaron a morir. En ese entorno, cada rostro es un testimonio vivo de que lo imposible es solo el punto de partida para lo grandioso. No dejes que la ansiedad se interponga en tu camino. En cambio, permítete caminar por esas avenidas con la certeza de que, en cada paso, estás escribiendo un capítulo lleno de coraje y autenticidad. La vida, con todas sus sorpresas y desvíos, es una aventura que te invita a dejar atrás las cadenas de la duda y a aventurarte en territorios inexplorados. Hoy, en este preciso instante, se te ofrece la posibilidad de reconfigurar tu relación con el temor. No es cuestión de esperar a que las circunstancias sean perfectas, porque la perfección es un espejismo que se desvanece cuando tratas de asirlo. Es en la imperfección, en la crudeza de los momentos difíciles, donde se esconde la verdadera esencia del crecimiento. Cada lágrima, cada vacilación, es parte del camino hacia un yo más auténtico y poderoso. Así que, si alguna vez sientes que la voz del miedo te susurra que no eres suficiente, mírala de frente y dile que hoy tomas las riendas de tu destino, que cada duda se transformará en una oportunidad y cada tropiezo en una lección invaluable. Quizás en este preciso momento, sientas que estás al borde de un abismo, tentado a dejar que la incertidumbre te consuma. Pero también puede ser el mismo instante en el que te descubras con una mirada diferente, en el que entiendas que la vida es demasiado breve para desperdiciarla en la autolimitación. Hay un universo de posibilidades al otro lado del miedo, y la valentía es la llave que abre esa puerta. No se trata de ser ingenuo o de negar la existencia del dolor, sino de reconocer que cada adversidad encierra en su seno la semilla de algo grandioso. Esa semilla, por pequeña que parezca, tiene el poder de crecer y transformar cada rincón de tu existencia en un oasis de libertad. En ocasiones, me he preguntado qué impulsa a las personas a seguir escondiéndose tras máscaras de timidez y a recurrir al silencio cuando lo único que necesitan es expresar su verdad. La respuesta es sencilla: la costumbre. La rutina del miedo se ha vuelto tan familiar que en lugar de luchar contra ella, muchos la aceptan como parte intrínseca de su ser. Sin embargo, la belleza de la vida radica en la posibilidad de reinventarse en cada amanecer, de romper con viejos hábitos y de atreverse a soñar en grande. Es en esa ruptura consciente, en ese acto de desafío ante lo establecido, donde reside la verdadera magia de la existencia. Piensa en el ejército de mariposas que se libera de su crisálida. Cada una rompe el cascarón que la mantenía segura, pero atrapada,
y se eleva hacia un cielo lleno de promesas. Esa transformación, tan íntima y poderosa, es el reflejo de lo que ocurre cuando decides abrazar tu vulnerabilidad. No se trata de negar el dolor, sino de verlo como el preludio de una metamorfosis que te permitirá alzar el vuelo. Cada batir de alas es un recordatorio de que el cambio es posible, de que la fuerza interior, muchas veces silenciada, puede emerger con la fuerza necesaria para transformar tu mundo. Sé que a veces el camino se vuelve solitario y árido, que existen días en los que la incertidumbre te pesa como una losa, y parece que el eco de tus miedos es lo único que resuena en el vacío. Pero en esos momentos de soledad aparente, también se esconde la oportunidad de encontrarte a ti mismo. Confronta cada sombra, cada temblor interno, como si fuesen retos que han sido puestos allí para pulir tu carácter. En cada paso, en cada desafío superado, irás notando que la fuerza que creías perdida, la de la que siempre hablaste en sueños, se hace presente y te impulsa a seguir adelante. Hay instantes que parecen sacados de las películas, en los que una simple decisión puede cambiar el curso de tu vida. Esa decisión, quizás pequeña en apariencia, es el detonante de una revolución interna. Recuerdo a Miguel, un hombre que durante años se había convertido en esclavo de sus propios pensamientos. Él tenía un talento inmenso, pero lo escondía detrás de una barrera hecha de recelos e inseguridades. Un día, en una charla fortuita con un viejo amigo, comprendió que la única manera de trascender era exponerse, de permitir que el mundo viera la autenticidad de sus anhelos. Ese fue el momento en que decidió dejar de ser prisionero de sus dudas y se lanzó a la aventura de ser quien realmente era. Hoy, Miguel es un faro para aquellos que, como tú, han sufrido en silencio, demostrando que la grandeza no se esconde en la seguridad aparente, sino en la audacia de arriesgarse al amor propio. Piensa en lo inimaginable que resulta cuando te rechazas a aceptar el rol de espectador en tu propia historia. Cada instante que decides levantarte a pesar del tropiezo es un grito de libertad, un desafío que le haces a esa voz interior que intenta encadenarte. Esa voz, llena de críticas y reproches, no define la totalidad de lo que eres. Tú eres una amalgama de vivencias, de sueños, de pasiones y de miedos. Eres una obra en constante construcción, y cada pincelada, aunque imperfecta, cuenta la historia de tu extraordinaria lucha por ser auténtico. Es posible que hoy te encuentres en una encrucijada, en la que la rutina te haya acostumbrado a minimizarte, a pasar desapercibido por temor a ser herido. En esos momentos es vital recordar que la valentía se forja en el crisol de la adversidad, y que la resiliencia se descubre cuando te permites sentir con intensidad cada emoción. El poder de reinventarte reside en tu capacidad de mirar a los ojos tus propias dudas y decirles: no me definirán. Cada instante de incertidumbre es también un recordatorio de la intensidad con la que amas la vida y de la fuerza que aún está por despertar. Si en algún rincón de tu interior albergas la voz que te dice que no eres capaz, te invito a desafiarla con la fuerza del silencio y el clamor de tu corazón. Es en esa lucha interna donde reside la magia del cambio, en ese encuentro entre lo que fuiste y lo que estás destinado a ser. Cada experiencia de dolor, cada instante de vacilación, es el combustible de una transformación que solo puede comenzar cuando decides que ya no serás prisionero de tus propios temores. La vida te está llamando a levantar la vista, a caminar con la determinación de quien se niega a dejar que sus sombras definan el camino. Quiero que imagines el poder de liberarte, de arrancar de raíz esa sensación de insuficiencia que tantas veces te ha frenado. Visualiza un jardín donde cada flor es un sueño latente, esperando a florecer en el calor de tu pasión. Ese jardín es tu interior, un universo de posibilidades donde cada obstáculo es una semilla que, con el riego de tu constancia y el sol de tu fe, puede transformarse en algo verdaderamente espectacular. No permitas que la duda apague esa luz, que por más oscura que parezca la noche, siempre existe la promesa de un nuevo amanecer. A veces, en medio de la lucha diaria, puede parecer que no hay salida,
que la inseguridad se ha convertido en una parte indeleble de tu existencia. Pero te aseguro que cada instante de vulnerabilidad es también una invitación a reinventarte. Ese tirón en el estómago, esa voz interior que te dice, no eres suficiente, es simplemente el eco de un pasado que ya no tiene cabida en el futuro que tú puedes construir. Permítete sentir, permítete ser humano y, sobre todo, permítete transformar ese sentimiento en la fuerza que te impulse a brillar. El cambio, aunque lento y a veces doloroso, siempre llega para aquellos que deciden no rendirse. No quiero que te quedes con la idea de que la inseguridad es un obstáculo insuperable. En realidad, es el espejo donde se reflejan tus anhelos más profundos. Una señal de que en algún lugar de tu ser se esconde la promesa de un amor propio aún no descubierto. Esa chispa, tan pequeña y casi imperceptible, es la esencia de lo que eres. Una persona con un valor incalculable, merecedora de cada oportunidad que la vida tenga para ofrecerte. La autenticidad es el camino menos transitado, sí, pero es precisamente ese camino el que te conducirá a descubrir la verdadera libertad y a dejar de esconderte tras un velo de dudas. Quiero que te hagas una pregunta hoy, en el silencio de tu alma. ¿Qué es lo que realmente anhelas? No una respuesta impulsiva ni dictada por las expectativas ajenas, sino aquello que arde en tu interior con la fuerza de un deseo genuino. Esa respuesta, aunque parezca intangible, es la brújula que te guiará hacia horizontes insospechados. Así como el navegante se deja llevar por las estrellas en la noche oscura, tú puedes guiarte por esa luz interna que ninguna tormenta es capaz de apagar. Hay una inmensidad de experiencias que te esperan, y cada paso que des hacia lo desconocido es una victoria en sí mismo. Si alguna vez te sientes desbordado por la magnitud del reto, recuerda que incluso las batallas más intensas se libran con pequeños actos diarios de coraje. Cada mañana, al despertar, tienes la posibilidad de reinventarte, de escribir una nueva página en el libro de tu vida. No dejes que los días se evaporen en la monotonía de la autolimitación. Permítete vivir sin miedo, sin la carga de expectativas que no te pertenecen y sin el lastre de un pasado que ya cumplió su ciclo. La fuerza de la transformación reside en la determinación de dejar de lado aquello que te impide avanzar y en la convicción de que tu verdadera grandeza se encuentra más allá de tus propias barreras. La historia que hoy te comparto no es un discurso guionizado ni un conjunto de clichés vacíos. Es la experiencia de alguien que ha luchado contra sus propios demonios y ha descubierto que, en el fondo, la valentía es una decisión diaria. Es un llamado a dejar de medirse con reglas ajenas y a encontrar en cada fallo una oportunidad para reinventarte, para alzarte nuevamente, más fuerte y más sabio. La inseguridad que tanto te ha encadenado no es más que una sombra pasajera, y tú tienes la luz necesaria para disiparla de una vez por todas. Las cicatrices del pasado, aunque duros recuerdos, son también medallas que atestiguan tu capacidad de sobreponerte. Cada herida cuenta la historia de una batalla ganada, de un obstáculo superado. No permitas que la desesperanza borre el reflejo de tu fortaleza, porque en el fondo, dentro de ti, vive un guerrero capaz de enfrentar cualquier desafío. El momento de actuar es ahora. No esperes a que las circunstancias sean perfectas para dar ese salto de fe. La oportunidad está en cada decisión, en cada pequeño paso que te acerque a tu esencia. La libertad se alcanza cuando decides que ya no serás secuestrado por las voces negativas que han oscurecido tu camino. Recuerda la imagen de aquel anciano sabio en un pequeño pueblo, que en medio de la adversidad sonreía con la certeza de haber vivido plenamente. Él comprendió que la grandeza no reside en la ausencia de miedos, sino en la capacidad de transformar cada obstáculo en una lección de vida. Esa mirada serena, ese brillo de determinación en sus ojos cansados, era la evidencia de que, a pesar de las batallas libradas a lo largo de los años, siempre existe la posibilidad de renacer. Tú también puedes llegar a ser ese faro en medio de la tormenta, esa voz que, aun en los momentos de mayor incertidumbre, irradia la certeza de que el cambio es posible.
Quizás en este preciso instante sientas que el peso del mundo se posa sobre tus hombros, que cada paso resulta un reto insuperable. Pero, ¿qué sería de las historias de grandes héroes sin esos momentos de duda y temor? Son precisamente esos instantes los que, al ser enfrentados con coraje, se convierten en la semilla de una transformación sorprendente. La vida te lanza desafíos no para destruirte, sino para que descubras la magnitud de tu fuerza. Eres tú quien tiene el poder de convertir cada lágrima en una gota que riega el jardín de tus sueños. Cierra los ojos e imagina por un momento que cada grano de arena en el desierto simboliza un miedo, una duda, una voz que te decía que no valías lo suficiente. Ahora imagina que con cada paso firme, con cada brisa de decisión, esas arenas se transforman en un camino dorado que se extiende ante ti, invitándote a transitar hacia un futuro de posibilidades infinitas. Ese camino, forjado con la constancia de tu fe y la determinación de tu corazón, es el trayecto hacia una vida auténtica, en la que ya no hay espacio para esconderse, sino solo para brillar. La esencia de lo que quiero transmitirte hoy es que cada latido de tu corazón es una declaración de existencia, un manifiesto en contra de la pasividad. No dejes que el miedo te robe la oportunidad de ser quien realmente sueñas ser. La transformación no requiere de milagros, sino de pequeños actos de rebeldía contra lo establecido. Con cada decisión valiente, te acercas un poco más a la persona que estás destinado a ser. Aquella que en algún momento soñaste y que, a pesar de los tropiezos, siempre ha anhelado volar libremente. Quizá escuches en tu interior un murmullo que intenta convencerte de que aún es demasiado tarde para cambiar, que cada error del pasado es una condena irrevocable. Pero esa voz no es la verdad. Es solo el eco de un ayer que ya cumplió su ciclo. El presente, con toda su intensidad, te llama a levantarte y a recordar que nunca es tarde para reclamar el derecho a tu propia felicidad. Hoy tienes la oportunidad de redefinir tu camino, de dejar atrás las cargas de las dudas y de abrazar con todas tus fuerzas la idea de que tu vida merece ser vivida con pasión y autenticidad. Cada historia de éxito está tejida con hilos de esfuerzo, con momentos en los que, a pesar del dolor y la incertidumbre, se decidió que el valor prevalece sobre el temor. No hay fórmula secreta, sino la inquebrantable convicción de que tú eres el arquitecto de tu destino. El universo se abre a aquellos que se atreven a cuestionar sus propias limitaciones y a transformar cada obstáculo en una oportunidad para aprender y crecer. Así como el río se abre paso entre las montañas, tú también puedes encontrar un camino incluso en el terreno más rocoso, si crees en la capacidad infinita que reside en lo más profundo de tu ser. Quiero que en este momento, mientras sigues leyendo estas palabras, sientas un estremecimiento, una leve vibración que te recuerda que la vida no se mide por la cantidad de veces que caes, sino por la fuerza con la que te levantas. El miedo a equivocarte, a no ser suficiente, a fracasar, es únicamente una sombra que se desvanece cuando la luz del amor propio y la determinación toma su lugar. Deja que esa luz ilumine cada rincón de tu existencia, disipando toda duda y encendiendo el faro de tu verdadero potencial. A lo largo de este recorrido, cada paso y cada tropiezo te está enseñando que lo importante no es evitar los errores, sino aprender a levantarse con más fuerza. La inseguridad, en realidad, es un aliado disfrazado, un recordatorio constante de que aún hay barreras que tú solo puedes derribar. Es momento de reconocer que el poder de tu transformación no radica en la ausencia de miedos, sino en la valentía de enfrentarlos con el corazón abierto y la mente dispuesta a aprender de cada experiencia. Permítete sentir, sin juzgarte, y verás que en esa sinceridad reside el germen de un cambio profundo y liberador. Imagina por un instante que cada desafío es como una ola en el océano. Algunas son suaves, otras golpean con la furia de la tormenta, pero todas te llevan hacia un destino donde el horizonte se abre con promesas de nuevos comienzos. No huyas de la tempestad. Aprende a navegar en ella, a aprovechar su fuerza para impulsarte hacia costas más luminosas. Cada gota de agua,
cada salpicadura, es un recordatorio de que la vida se construye con la suma de momentos que, aunque impredecibles, son absolutamente necesarios para descubrir la grandeza que llevas dentro. No te equivoques, la autenticidad no se impone, se construye. Es el resultado de pequeñas decisiones que, día tras día, te permiten derrumbar los muros de la duda y revelar la verdad de lo que eres. No existe un manual infalible para vivir sin miedo, pero sí hay una verdad innegable. Tú tienes la fuerza para cambiar tu historia. Al poner un pie delante del otro, al permitirte sentir y expresar cada matiz de tu existencia, te demuestras a ti mismo que la vida no es una serie de imposiciones, sino un sinfín de posibilidades esperando ser exploradas. Quizá hoy sientas que tus esfuerzos se disuelven en un mar de incertidumbre y que cada intento por liberarte de tus propias cadenas es un recordatorio de viejas heridas. Sin embargo, te aseguro que la persistencia es la llave maestra que te abrirá puertas a universos insospechados. Cada desafío, cada obstáculo superado, forja en ti un carácter más sólido, una determinación inquebrantable que te permitirá, con el tiempo, caminar con la cabeza en alto y el alma encendida de esperanza. No permitas que el eco del pasado te robe la oportunidad de descubrir la inmensidad del presente. Hoy estás a las puertas de un renacer personal. La inseguridad ya no debe ser el estandarte que defina tu camino, sino simplemente un capítulo del largo libro de una existencia que se reinventa a cada instante. Deja que el dolor se transforme en coraje, que cada lágrima se convierta en el abono que nutre las raíces de tu auténtico ser. En el cruce de cada decisión se esconde el potencial para dejar atrás las sombras y caminar hacia la luz de un futuro lleno de posibilidades. En el profundo silencio de la noche, cuando el mundo parece estar dormido y solo quedan tus pensamientos, es ahí donde se fragua la verdadera revolución interna. No tienes que gritar al mundo para ser escuchado, basta con que te escuches a ti mismo. En esa conexión íntima con tu interior, encontrarás el manantial de sabiduría que ha de impulsarte a conquistar cada uno de tus anhelos. La verdadera transformación se da en esos pequeños instantes en que decides que cada experiencia, por dura que parezca, tiene un propósito. Esa decisión, aunque aparentemente insignificante, es la semilla de una nueva forma de vivir. Quiero que sepas que en este viaje, en el recorrido hacia una versión más auténtica de ti, no estás solo. En algún lugar, en cada rincón del planeta, hay otro ser humano que, de la misma manera, está luchando contra sus fantasmas internos y aprendiendo a vivir sin miedo. Esa conexión invisible, esa hermandad de almas valientes, es la prueba de que la fortaleza humana es ilimitada y que cada uno de nosotros tiene en sus manos el poder de cambiar el mundo, empezando por nosotros mismos. No hay barrera tan impenetrable que la fuerza del espíritu humano no pueda derribarla. Es momento de dejar atrás las excusas que te han mantenido en la sombra, de romper el silencio que te ha impedido alzar la voz. La vida te está esperando con una promesa de redención y renovación, y esa promesa se cumple en el acto de decidir ser el protagonista de tu propia historia. No permitas que el miedo te encadene, que la duda te impida ver el inmenso potencial que hay en cada fibra de tu ser. Hoy, aquí y ahora, tienes la oportunidad de transformar cada no puedo en un lo haré, de cambiar el rumbo de tu vida con la fuerza de tu determinación. Imagina un futuro en el que cada desafío se transforme en una victoria, en el que las cicatrices del pasado se conviertan en medallas que celebran tu capacidad de sobreponerte. Esa visión no es un sueño inalcanzable, es el reflejo de tu potencial, la evidencia de que cada paso, por pequeño que sea, te acerca a la persona que siempre has deseado ser. No te dejes engañar por la ilusión de la perfección. La belleza de la vida reside en la imperfección, en la valentía de amar sin reservas y en la fortaleza de levantarte cada vez que caes. Hoy quiero que te mires al espejo y te reconozcas. Que reconozcas en tus propios ojos la historia de una vida llena de desafíos, pero también de triunfos inesperados. Cada experiencia, cada emoción vivida,
se convierte en un ladrillo que construye la fortaleza de un carácter único y poderoso. Es en esa narrativa personal, en la combinación de victorias y derrotas, donde radica la grandeza de tu ser. La inseguridad, que tantos años te mantuvo en el anonimato de la autoexclusión, empieza a perder su poder cuando decides abrazar cada parte de ti, incluso aquellas que parecen imperfectas o frágiles. No te estoy diciendo que el camino hacia la libertad sea sencillo, ni que cada día estará exento de desafíos. Al contrario, vivir intensamente implica atravesar tormentas y enfrentarse a vientos contrarios. Pero es precisamente en esos momentos, en esos instantes, en los que sientes que la fuerza te abandona, donde se forja el carácter de alguien que decide no rendirse. Es cuando te sumerges en la oscuridad de tus propios miedos, y sin embargo, logras encender una chispa de esperanza que ilumina el camino hacia un renacer. Esa chispa es la esencia de la resiliencia, la prueba tangible de que, sin importar cuántas veces caigas, siempre hay un motivo para volver a levantarte. Hoy decides, sin vuelta atrás, dejar de esconderte. Hoy decides que cada experiencia vivida, cada lágrima derramada y cada miedo enfrentado se transformarán en el cimiento sobre el cual edificarás la fortaleza de tu verdadero ser. Y en ese instante, al despertar a la inmensidad de lo que eres, sabrás que la inseguridad ya no define tus límites, sino que es solo el preludio de una vida llena de coraje, pasión y autenticidad.